¿no? Porque es imposible poner una placa, es más, en otros países también lo han intentado y técnicamente no se puede, y además es muy peligroso. Y está con nosotros José Luis Guamán nuevamente, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Y Sí. ahora estamos con el tema este de las nuevas reglas de identificación, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente otra vez volvemos a lo mismo, la no comunicación de las mismas autoridades. La semana pasada el MTC ya sacó el cambio de la reglamentación, de reglamento de las placas, donde ya incluía lo que menciona las placas grandes, pero el día de ayer ya lo promulgó la presidenta, un proyecto que lo había presentado el mismo presidente del Congreso, Sarguana, donde nos exige ahora que no solo tengamos esas placas grandes en la parte trasera, sino también en la parte delantera. Y es eso, en ese punto que nosotros estamos en contra, porque técnicamente es imposible. Y en el dictamen que ellos habían hecho consulta cuando hacen el tema del proyecto, ya el Ministerio de Transporte y la Asociación Automotriz, quien se encarga de hacer las placas, se manifestaron que no era viable. Pero sin embargo ellos lo han puesto en el proyecto, lo han puesto en el dictamen y así lo han aprobado, ¿no? Por conocimiento, nosotros en comunicación con el Ministerio de Transporte sabemos que eso no se va a dar, ¿no? Porque es imposible poner una placa, es más, en otros países también lo han intentado y técnicamente no se puede, y además es muy peligroso si quisieran poner, porque la forma aerodinámica de la motocicleta hace que no vaya ningún tipo de obstáculo en la parte delantera que podría causar un peligro. En la parte que une la llanta con la parte del faro es justamente donde están los amortiguadores, no puede ir nada. Por ahí, ¿dónde lo van a colocar? En la parte delantera, van a tapar el faro, no hay forma, ¿no? Ahora, pero por eso, es que ni siquiera lo conversan con la gente que se va a ver afectada con la medida, simplemente las dictan. Nadie entiende por qué ni cómo y a quién se le ocurrió. Y lo mismo pasa a todos los niveles. Acaba de estar el director de ética del Colegio de Abogados de Lima, que también ha llamado la atención sobre este hecho. Es decir, toman una serie de decisiones legales y no se les ocurre preguntarle al Colegio de Abogados su juicio técnico, legal, constitucional, porque lo que están aprobando es inconstitucional, es inviable, es inaplicable, es contradictorio con otras leyes, es decir, es inconsistente, pero ni le preguntan. Simplemente, ¿quién está tomando estas decisiones y por qué? Es un misterio, ¿no? Claro, encima de las personas más competentes en este ámbito, porque al final van a ser las que van a implementar esto, y quien se encarga de hacer esto es el MTC. Y el MTC, ¿quién encarga de hacer las placas? A la Asociación Automotriz. Y sin embargo, la opinión de ellos dos, que ha sido en contra, no lo han tomado en cuenta. Entonces, ¿qué esperamos de los congresistas cuando hacen las leyes, no? Aprueban porque a ellos les conviene aprobar y al final quiere que se cumplan algo que no se puede cumplir. Ahora, José Luis, ¿qué va a pasar con el otro tema que es el de las dos personas en una moto? Es decir, es cierto que las motos son un instrumento que usan los delincuentes para, ¿no es cierto?, los arrebatos sobre todo, o que son usados eventualmente por sicarios, ¿no? Pero también es cierto que normalmente estos hechos ocurren sobre vehículos robados, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro lado, de que hay gente que por chamba o sea, la moto es la movilidad familiar. Yo todos los días que vengo temprano a la radio veo por todos lados montones de padres de familias llevando a sus hijos al colegio y no van a poder hacerlo. O gente que sale a chambear, ¿no es cierto?, sobre todo en la cantidad enorme de prestadores de servicios de todo tipo que hay en el Perú, ¿no? O sea, ya sabemos, si nosotros nos podemos a pensar bien sobre esta propuesta que se hacen generalmente, que la afectación no va a ser para el delincuente, va a ser para el ciudadano de bien. Porque si al ciudadano de bien se está prohibiendo circular como tal como es el vehículo, la condición que tiene el vehículo. Uno, se le está multando si incumple esta normativa, ¿y quién va a pagar? El ciudadano de bien. Se le va a internar el vehículo, ¿a quién se le interna? El ciudadano de bien. ¿Acaso el delincuente tiene vehículo? No. Entonces, te das cuenta que en sí, en toda Claro, la normativa, está castigando al ciudadano. Claro, a la gente decente, a la gente honesta, a la gente de chamba. ¿No? Es más, o sea, el delincuente, lo que vas a hacer ahorita, si alguien que es conductor de una moto sabe que llevar un pasajero, conducir es más complicado que hacerlo solo. Entonces le estás diciendo al delincuente, ahora róbame tú solo. Y robar solo, manejar solo una moto es mucho más maniobrable que hacerlo con una persona atrás.
Que no lo puedan capturar es otro tema por falta de la fiscalización o falta de No, entrenar. que es el tema este de la No, vigilancia. entonces- Yo llamo la atención todos los días, paso por la misma esquina y hay 3 policías llevándole la contra. Todos los días, ¿ah? Llevándole la contra a los semáforos. En el semáforo verde, ellos paran. En el semáforo rojo, ellos dejan pasar. Se arma un desmadre, unos atolladeros infernales en Surco, ahí cerca a la Universidad de Lima. Pero lo que A debe ver- una cuadra, para terminar de contarte la historia, todos los días hay unas motos que roban celulares y en algunos casos es uno solo en la moto. Así Uno es. solo, es más, debo confesar que a mí me robaron el celular. Uno, solo. Ujú. uno, porque por distracción agarré el celular, pasó y parecía ballet. Ni Así siquiera es. me ha tocado, me agarró el celular nomás con 2 dedos y se Ya lo es un llevó. especialista manejando. Es un especialista, ¿no? ¿No? Es un Y eso es lo que acróbata de la moto. Va a obligar a que más se especialicen en manejar la moto. Es más, por ejemplo, la policía no quiere atrapar. ¿Por qué le digo? Porque con la antigüedad ya y la recurrencia que hay en estos vehículos en hacer este tipo de modalidad, tú tienes que ver las características, cómo lo hacen los delincuentes. La mayoría tiene una placa clonada, tapada, sucia, que no se deja ver la placa. Los que van en 12 moto generalmente no tienen una maleta atrás, porque cuando se suben, para subirse mucho más rápido. Entonces, Claro. tú tienes que hacer intervenciones en circulación, no en operativo. Los operativos ahorita son por las puras porque los delincuentes se avisan y no pasan por el lugar. Ya hay WhatsApp, hay GPS, hay un montón de cosas donde te avisan que hay operativo y los delincuentes evaden los operativos. Que te digan cuánto es la estadística que han atrapado delincuentes por operativos. Es por las puras. Tienes que hacer intervenciones cuando lo veas en circulando. Tienes que y tener con un las características. control de la Lógico. ciudad con un patrullaje articulado y con equipos de intervención rápida cuando se tenga la información. El problema es que eso es lo que no tenemos, ¿no? Y se está equivocando el camino y como tú dices, los que van a pagar por este tipo de medidas son los usuarios de las motos, son la gente que usa las motos para transporte familiar, de trabajo. Es decir, terminas castigando al ciudadano que sigue siendo víctima de los delincuentes, ¿no? Así es. Creo que en cuestión de operativos, el único operativo que a mí me ha parecido durante todo el tiempo efectivo, por decirlo así, no sin saber estadística, pero que no había forma cómo escapar, es que la que dio Urresti. A menos que mi vivencia, cuando En el en Callao. Rima, yo vivo en el Rima, y cuando estoy en el Rima, todo el Rima no había cómo tú te podrías escapar. Estaba cercado de policías por todos los puntos que tenías que escaparte. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Por lo menos acá pueden desahogarse, mi estimado. Por lo menos para el desahogo sirve. Muchas gracias, mucha gracias a ti, suerte. Nicolás, muchas gracias.